Saludos a todo aquel que esté viendo este video. En el video pasado de LTE Sim vimos una pequeña introducción a la herramienta, así como su instalación y configuración para la ejecución de una de las simulaciones que viene pues con la herramienta. Cuando la simulación terminó, se había dicho que se generaban unas figuras, unas imágenes con los resultados de esta. Entonces vamos a analizar en este video esas figuras y vamos a simular otro escenario de simulación para ver cuáles son los cambios. Entonces, en el escenario de simulación pasado se generaron estas figuras de acá. Esas figuras representan cada uno de los parámetros que fueron configurados en el script dosim1.sh. Para poder entender esto, entonces empecemos con el primer servicio. Recuérdese de este script, acá lo vamos a abrir. Recuérdese en este script que los servicios que fueron configurados o los parámetros de LTE Sim en esta parte de acá fueron el número de flujos VoIP o el número de usuarios que van a producir un tipo de flujo VoIP, el número de usuarios que va a producir un tipo de flujo de video y el número de usuarios que va a producir un tipo de flujo de mejor esfuerzo. Con base en esto es que obtenemos los resultados de las figuras que van a ser presentadas acá. Al abrirlos encontramos este primero, este infbuf, que la verdad no estoy seguro qué signifique, pero si vemos los otros servicios que aparecen acá en las figuras, vemos que está el de VoIP, vemos que está el de video y faltaría el de mejor esfuerzo, por descarte supongo que es el de mejor esfuerzo. Y tendría sentido, por ejemplo, en esta primera gráfica, retardo, que está en segundos, para cada uno de los planificadores de tráfico. Vemos entonces que estos tres se comportan como indicadores, los cuales son sacados con base en unos algoritmos que fueron discutidos en el video pasado. Entonces empecemos. Para este tipo de servicio vemos un retraso que no supera los 0.001 segundos o 1 milisegundo. Es aceptable si, por ejemplo, se tratara de un servicio de voz. Para un servicio, bueno, en general para cualquier servicio es un valor muy aceptable. Pasamos a la siguiente gráfica y vemos este concepto de fairness. Fairness traduce en este contexto equidad. Pero entonces, ¿cuál es la equidad que se pueden ver en estas gráficas? La de la asignación de recursos. Entonces vemos que para los tres algoritmos hay una gráfica que es muy similar, para los tres indicadores, perdón, hay una gráfica que es muy parecida y vemos que la asignación de recursos para cada uno de ellos no supera el 29%. Hay que tener en cuenta que los algoritmos no son ejecutados de manera simultánea, sino que se hace uno por uno. Es decir, planificador de tráfico PF se obtuvo una máxima asignación de recursos de casi el 29%. Lo mismo para el planificador de tráfico MLWDF y para el XPF. Recuérdese que PF es para los servicios que no soportan tiempo real. MLWDF son para tiempo real y XPF es para los dos, tanto para tiempo real como para tiempo no real. La siguiente gráfica muestra el PLR, la tasa de paquetes perdidos. Aquí sí vemos una diferencia pues notoria en la gráfica de los tres indicadores. Para 5 usuarios, bueno, aquí el eje X que no se alcanza a ver, el eje X se trata de los usuarios y el eje Y en este caso pues es el porcentaje de paquetes perdidos. Para el primer indicador PF, que es el que no soporta tiempo real, vemos que para 5 usuarios es el que presenta el máximo y luego se sostiene más o menos en la mitad hasta los 20 usuarios cuando vuelve a ser otra vez el máximo. Se sostiene en cerca de el 1.98% de los paquetes perdidos. Para el MLWDF, que es un servicio que soporta tiempo real, tiene el mejor comportamiento cuando se trata de 10 usuarios, cerca de 1.86%, y se sostiene más o menos en 1.96% o 1.94% en 5 usuarios, 15 usuarios y 20 usuarios. Por último, el XPF, que soporta tanto tiempo real como servicios de no tiempo real, presenta su máximo y es el máximo de los tres en 2.04% cuando se trata de 15 usuarios. Después se sostiene en una media de más o menos 1.98 o casi 2%. Continuando con las gráficas, pasamos al rendimiento. Ese rendimiento está dado en bits por segundo. Vemos que todo el eje Y se encuentra en potencias de 10 a la 6, es decir, todo el eje Y está en megabits por segundo. En el eje X conservamos los usuarios. El rendimiento para las tres gráficas es, bueno, similar en su forma, pero hay que tener cuidado que la distancia final
para los 20 usuarios es considerable, es más o menos 0.1 megabits por segundo o 100 kilobits por segundo. El algoritmo que mejor se comporta en este caso es el MLWF, el indicador, perdón, que mantiene su comportamiento con un rendimiento mayor que el de los otros dos. Recuérdese que este es el que soporta el servicio de tiempo real, los otros no lo hacen. La siguiente gráfica nos muestra cuál fue la eficiencia espectral de la celda. Recuérdese que la eficiencia espectral es cuánto de la capacidad total del canal fue usado. Estamos hablando en términos de porcentaje, ¿cierto? Entonces, en este caso, se usó el 21% de toda la capacidad del canal. En este caso, el indicador que mejor usa la capacidad del canal es el MLWF, que es el indicador que soporta tiempo real. Este se mantiene por encima de las otras dos gráficas, y el peor de los indicadores, bueno, es el PF, que es el que soporta, el que no soporta tiempo real, que en 20 usuarios casi que su eficiencia es del 12, casi el 13%. Cabe destacar que ese algoritmo se mantiene muy bien para los últimos dos escenarios donde hay 15 y 20 usuarios. Continuando con las gráficas, vemos el retardo de los videos. Aquí ya estamos hablando entonces de un servicio de video, donde vemos que el PF obtiene el mayor retardo cuando se trata de 20 usuarios, y recuérdese que es el que no soporta tiempo real. Los otros dos algoritmos mantienen un retardo similar, cerca de los 20 milisegundos, siendo el de mejor comportamiento el XPF, que soporta ambos servicios, tanto en tiempo real como no. Continuando con las gráficas, entonces vemos traduce equidad, pero recuerden que es la asignación de recursos para los tres indicadores, que a su vez están soportados por tres algoritmos diferentes. Vemos que es similar el comportamiento hasta que se llega a los 20 usuarios. Allí ya hay una separación entre los tres algoritmos, donde el de peor comportamiento, el que no se le asigna pues casi recursos, es el PF, o el de mejor, más bien, por lo que se le asigna pocos. Continuando, vemos la pérdida de paquetes para el servicio de video. Vemos que en el PF la pérdida de paquetes es mucho mayor que, por ejemplo, la del MLWF. Algo que es pues de esperarse, debido a que se soporta el tiempo real en este, tal vez la latencia o el retardo, y en la mitad se mantiene el XPF, que es el que soporta los dos servicios. Podemos ver que LTE-SIM es una herramienta muy completa, nos permite simular varios escenarios y obtener unas gráficas que mediante GNU-Plot son graficadas y son además muy claras. El rendimiento del video, en este caso, es el de mejor comportamiento, el MLWF, con el segundo indicador. Y el de peor comportamiento pues es el PF. Es de esperarse, debido a que, bueno, al PF al no soportar el servicio de tiempo real, pues el rendimiento no le va a interesar mucho, ¿no? Pues no importa si llega tarde o no, pues no influye si tiene un rendimiento alto o bajo. A diferencia de los otros dos, que deberían tener un rendimiento bastante alto para que la tasa de transferencia de video se mantenga estable. Ya estamos en el servicio de VoIP, donde vemos que el retardo para los tres indicadores es bastante diferente. Por ejemplo, el retardo es máximo para el segundo indicador MLWF, el segundo algoritmo, es casi de, si no estoy mal, eso es 11 milisegundos, mientras que el indicador XPF es cerca de los 3 milisegundos, casi 3 veces menos que lo hace el segundo. A su vez, bueno, los tres son válidos. Recuérdese que es tolerable el retardo hasta los 100 milisegundos, si no estoy mal, para que el oído humano no lo note. Entonces los tres podrían ser usados en un escenario donde hay 20 usuarios por celda. Si colocáramos muchísimos más, que obviamente en la realidad son muchos, pueden ser muchos más que 20, habría que ver el comportamiento y así determinar si es cuál de los tres algoritmos es factible y cuál sería el implementado. La asignación de recursos es similar para los tres, exceptuando cuando se trata de 5 usuarios, donde hay una pequeña diferencia, pero bueno, no es mucha, es casi de 1% entre ellos. Vemos que hay una caída de 10 a 15 usuarios en la asignación, y luego vuelve a subir para los 20. La pérdida de paquetes para VoIP, el que se comporta de mejor manera hasta que llega a los 20 usuarios. El de mejor comportamiento en 5, 10, 15 usuarios es el algoritmo del indicador PF. En general, el que pierde más paquetes, a pesar de que es una cifra muy bajita,
el que pierde más paquetes, exceptando pues el 4%, hay que garantizar calidad del servicio, es el XPF, que al final a los 20 usuarios llega a cerca del 2% y en 10 usuarios pierde casi el 4%. Y en la mitad podría decir que está el MLWF, quien es el de mejor comportamiento cuando se trata de 20 usuarios, cerca del 1% de los paquetes. Acuérdense que esta pérdida de paquetes va dentro pues de si se asegura o no la calidad del servicio. Uno de los algoritmos, si no estoy mal, es el MLWF. Su métrica, su comportamiento en el algoritmo se basa en eso, en la calidad del servicio. Entonces, el algoritmo MLWF, como se dijo en el primer video, soporta múltiples datos de usuarios con diferentes requisitos de calidad de servicio. Da prioridad, por ejemplo, a flujos en tiempo real con el mayor retardo para los paquetes de línea de retardo y las mejores condiciones del canal. Entonces, como puede verse, su comportamiento es con base en la calidad del servicio que es contratada por cada uno de los usuarios. Continuando con las gráficas, vemos el rendimiento para los tres es muy similar. El rendimiento en el servicio de VoIP, vemos que se acerca casi a los 45 kilobits por segundo. Ahí se terminan las gráficas de este escenario. Recuérdese que el escenario que fue tratado es un escenario donde al abrir pues la simulación acá, el script de la simulación es un escenario donde solamente hay una celda, es un escenario de una sola celda con 5 simulaciones, con un máximo de 20 usuarios, entre otros parámetros, una tasa de video de 242 kilobits por segundo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a simular otro escenario. Entonces nos salimos de acá. Recuerden que para simular otro escenario lo que hacemos es copiar la carpeta de Simulations y crear una copia. Y a esa copia la vamos a llamar 2, que va a ser el escenario número 2. Nos vamos a el DoSim 1 SH, lo abrimos con el Gedit y editamos los parámetros de nuestro interés. En este caso, por ejemplo, yo no quiero 5 simulaciones, quiero 4. Dejémoslo en 15 usuarios, por ejemplo, o bueno, no, dejémoslo en 20, con 20 está bien. Reduzcamos el número de simulaciones. Cambiemos el número de celdas, vamos a cambiarlo a 3, por ejemplo. Recuérdese que los números de las celdas no son aleatorios, hay una ecuación que dice cuántas celdas debería tener pues un clúster o una configuración celular. Metamos un usuario que produce, por ejemplo, un tasa de bit constante y cambiemos el radio de la celda, por ejemplo, a 2 kilómetros. Con este escenario de simulación, entonces vamos a ver cuáles van a ser los cambios. Recuérdese que lo que se cambió es el número de simulaciones, la bajamos a 4, dejamos igual el número de usuarios, cambiamos las celdas a 3, aumentamos el radio de la celda y agregamos otro usuario que va a producir un flujo en tasa constante. Guardamos, cerramos y ejecutamos. Entonces nos vamos a la terminal de Linux y nos salimos de el escenario 1 y ya nos metemos al escenario 2. Allá adentro entonces hacemos lo mismo, ./dosim1.sh y esperamos a que termine la simulación. Son las 8:10 acá, seguramente terminará a las 10 o 9:30 de la noche. Acaba de terminar la simulación justo a las 9:30 de la noche, como se había dicho. Bueno, vamos a mirar los resultados entonces de este segundo escenario. Entonces vamos a la carpeta de E2. Aquí nos encontramos en el escenario número 2 y abrimos una de las gráficas. Con una de las gráficas podemos ver las demás. Bueno, expandamos esta gráfica. Bueno, aquí solamente se graficaron unas gráficas, como que no se graficaron como que todas. Vamos a ver de pronto qué pudo pasar. Y bueno, para esta primera gráfica vemos que el rendimiento del indicador del PF disminuye notoriamente a los 10 usuarios. Y después de los 10 usuarios, al parecer todos los algoritmos y todos los indicadores se mantienen en cero. Un resultado bastante curioso. Para la segunda gráfica, que es la eficiencia espectral, lo mismo. Al parecer el PF es el único que soporta al menos una eficiencia bajita, demasiado baja, del 6%. Los otros se mantienen en cero. Parece que la simulación no fue exitosa. De todas formas, es un segundo escenario. El tercer resultado muestra un rendimiento del video que empieza con 50 kilobits por segundo para nuevamente el indicador PF. Los demás se mantienen en cero, tanto para 5, 10, 15 y 20 usuarios. Recuérdese que se cambió el escenario de simulación y luego el rendimiento para el resultado de VoIP. Vemos que aquí subió
bueno, otra vez el PF fue el que se mantuvo en cerca de los 3.7, pongamos tal vez kilobits por segundo. Y aquí se acabaron las gráficas. Aquí ya se acabaron las gráficas. Resultado bastante curioso, se pueden obtener muchísimos resultados. Pero lo importante es que recordemos que este DUSIM 1SH es quien se modifica para poder obtener diferentes resultados de diferentes escenarios. No sé cuáles son las limitaciones de LTSIM, la verdad no he llegado a leerlas, pero independientemente de las limitaciones, pues permite el cambio o no de variables. Habría que jugar con cada una de las variables que se fueron creando, con el número de simulaciones, tal vez el número de celdas, el intervalo de los usuarios, bueno, la cantidad de usuarios, etcétera, etcétera, diferentes variables y así poder obtener diferentes resultados. Acá no obtuvimos los mejores resultados, vimos que de los tres indicadores, dos de ellos se mantuvieron en cero para 5, 10, 15, 20 usuarios en todos los casos. Y bueno, ese fue el segundo escenario de simulación, tardó 1 hora y media, fue el resultado, no fue el esperado, no fue el mejor. El caso es que no olviden que se puede variar cada uno de los parámetros de este código y obtener un resultado que bueno, un resultado que se obtuvo, pues no era el que se esperaba, bueno, al menos no era el que esperaba yo, esperaba por lo menos ver un rendimiento diferente para algunos de los algoritmos, no todo en cero, pero bueno, esos son los resultados de la herramienta. Bueno, yo creo que aquí finaliza esta segunda parte. La idea de la tercera parte es simular unos scripts de MATLAB. Se han presentado inconvenientes con ellos. Si no logro resolver ese problema, pues no va a haber tercera parte. Gracias a todos los que están viendo este video y nos vemos en la tercera parte. O eso espero.